Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestra conferencia del día de hoy. Le damos paso a nuestra moderadora, Laura Rivadeneira. Buenas tardes, Laura, bienvenida. Buenas tardes. La Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, les saluda en este día especial, el Día del Servidor Público, y les da la más cordial bienvenida a la conferencia Liderazgo como herramienta para la mejora del servicio civil, la cual llevaremos a cabo en el marco de esta magna celebración. Esta actividad académica tiene como objetivo brindar las pautas para un óptimo liderazgo en la administración pública, teniendo en cuenta la casuística propia del trabajo en el Estado peruano y los retos que conlleva dirigir una oficina, una organización o una entidad en el sector público. Para dar las palabras de bienvenida y brindar un mensaje por este día especial, le vamos a dar la bienvenida a la señora Ana Pari Morales, presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Bienvenida, Ana. Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por estos minutos para que pueda primero saludar a todas las y los servidores en el Día del Servidor Público. Realmente es un honor poder dirigirme a ustedes y poder seguir convocándolas a esta gran labor que realizan día a día con su trabajo para que puedan brindar los servicios que la ciudadanía necesita del Estado. El día de hoy les doy la bienvenida a esta conferencia denominada Liderazgo como herramienta para la mejora del servicio civil, que Servir ha preparado en esta fecha tan especial para que pueda ser compartida con todos ustedes, y en ella se va a abordar reflexiones que nos permitan definir el tipo de liderazgo que requerimos para mejorar nuestro servicio civil. Muchas veces cuando hablamos de liderazgo se nos viene directamente la imagen de funcionarios o de directivos públicos. Sin embargo, debemos recordar que el liderazgo es esta competencia transversal que debe estar colocada en todas nuestras labores y en todos los servidores públicos. Sabemos que las entidades públicas cada vez nos demandan más que podamos generar un valor público, y para ello es necesario que de manera individual o colectiva todos trabajemos con este enfoque de hacer que nuestro trabajo genere ese valor público. Las reflexiones del día de hoy van a ir enfocadas justamente a que podamos mirar el liderazgo como esta competencia transversal y que va a estar presente en cada una de nuestras labores. Nuevamente, un caluroso saludo por el Día del Servidor Público. Espero que hayan pasado un feliz día y que los días que vienen pues sigamos aportando con nuestro trabajo a esta gran labor que tenemos de poder hacer que estos servicios públicos lleguen a la ciudadanía de manera eficiente. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, Ana, por tus palabras en el marco del Día del Servidor Público. Este día, para recordar, fue establecido mediante el Estatuto y Escalafón del Servicio Civil de 1950, aprobado por Decreto Ley número 11377. Recordemos que aquella fue la primera regulación normativa en el Perú para los trabajadores del sector estatal. Ahora, antes de dar inicio a la ponencia del evento, queremos pedirle a nuestra presidenta ejecutiva y a nuestro ponente, Cristian León, que enciendan sus cámaras para la foto protocolar de inicio del evento. Listo, gracias. Listo, Laura, foto tomada. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, ahora sí vamos a iniciar la conferencia a cargo de Cristian León Vilela. Él es gerente de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de Servir. Bienvenido, Cristian. Muchísimas gracias, Laura. Muy buenas tardes con todos y todas. Un saludo también para nuestra presidenta ejecutiva, la doctora Ana Pari, y para todo el equipo de Servir, por supuesto, que está hoy en día especial. Tenemos además un buen número de personas conectadas y veo que son de buena parte del país, y creo que eso es lo que se promueve desde la rectoría, ¿no? Esta mirada
articulada, genuinamente integrada, y creo que hay todo un desafío que cada uno de nosotros tiene que asumir para que esto sea cada vez mejor y mucho más sólido. Bueno, a mí me ha tocado el privilegio de encargarme de esta exposición, así que permítanme por favor proyectar mi pantalla. Ustedes me confirman que todo está ok. ¿Se ve mi pantalla? Por favor, ¿me confirman? ¿Sí? Ok. Sí, se logra ver, Entonces, Cristian. sí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner esto aquí abajito, y vamos a tener este puntero para... Ok, me pidieron hablar de un tema que a todos nos gusta mucho y que además nuestra presidenta ejecutiva, Ana Pari, ha dicho con muchísima propiedad que cuando hablamos de liderazgo, a veces nos viene que estamos hablando de directivos, es decir, los que dirigen. Y lo que traemos aquí es que creemos que es importante darle una nueva comprensión al liderazgo y que tiene que ver con lo que hacemos literalmente todos y todas. No solo quienes dirigen las organizaciones, sino literalmente todos, ¿no? El equipo tiene que asumir ciertos comportamientos vinculados a lograr que la organización encuentre un clima que promueva liderazgo, donde los líderes directivos asuman esta conducción estratégica y los líderes que no son directivos también sean parte de comprender y estar en una misma frecuencia, ¿no? A partir de ahí, entonces, y en este día tan especial, creo que es importante, si el tema de la presentación es liderazgo para mejorar el servicio civil, creo que habría que empezar por el predicado, ¿no? Luego vamos a abordar liderazgo, pero permítame darle un contexto al predicado. Es decir, ¿qué supone mejorar el servicio civil? Y aquí dos colegas que pertenecen a Servir están representados para demostrar además nuestro compromiso con la equidad de género. Muy importante, la Carta Iberoamericana recomienda la importancia de relevar la inclusión en las políticas públicas vinculadas al servicio civil. Efectivamente. A partir de ahí, entonces, una primera pregunta es, ¿qué supone mejorar el servicio civil? Porque si estamos hablando de liderazgo como herramienta para mejorar el servicio civil, la pregunta válida es, ¿qué supone mejorar el servicio civil? Y ahí quiero recorrer un poquito la teoría, vamos a discutir rápidamente sobre una tesis que postuló el profesor Koldo Echevarría, allá por el 2004, y él hizo una clasificación a partir de las características de los tipos de burocracia en la región. Él decía que los países en Iberoamérica, incluido España, como que transitaban de un tipo de burocracia que le denominó administrativa. Estamos refiriéndonos a este tipo de burocracia. Cuando digo burocracia, por supuesto, no es un peyorativo, creo que somos orgullosamente parte de este grupo de personas que integran el servicio público. En el fondo eso es la burocracia. Vamos a ver ahora los matices, pero eso es. Entonces, cuando hablamos de burocracia administrativa, estamos hablando de esa estructura que plasmó Max Weber, ¿no? Imagínense Weber, que muere en 1920, todavía ha dejado huella con un modelo de organización del Estado a partir de los 10 clásicos principios que él postuló. Es decir, en teoría, digamos, el modelo que en Perú teníamos hasta más o menos los 80, los primeros años de los 90, ¿no? Esta burocracia administrativa, según la teoría, según Koldo, luego migra, transita hacia un modelo que le llama a él burocracia clientelar. ¿Qué es la burocracia clientelar? Es un modelo en el cual las personas que asumen la conducción de las organizaciones no necesariamente tienen presente la necesidad de generar servicios en favor de la ciudadanía, sino más bien comprenden que el Estado es una oportunidad para beneficiarse ellos y la red a la que pertenecen. Vamos a decirlo en todas sus letras, ¿no? Esta mirada clientelar le hace, por supuesto, mucho daño a la estructura del Estado peruano y a la estructura de las burocracias en general, porque, repito, concibe al Estado como un espacio para que quienes lo integran se beneficien de él, ¿no? Sea porque direccionan
los procesos de selección, sea porque direccionan las compras públicas, sea porque, o sea, actúan en base a cómo logran tener una estructura que los beneficie a ellos y al grupo al que representan. Luego hay un tercer momento que postula Koldo y dice que en algún momento la burocracia va a transitar a un esquema que le llama paralelo. Es decir, existe una burocracia administrativa, pero además empiezan, y esto más o menos ocurre en los países de la región a inicios de los 90, ¿no? Cuando, como saben, recordarán que se incorpora, por ejemplo en Perú, el 728, el decreto legislativo 728, que incorpora el modelo privado a lo público. Y con el tiempo hemos ido teniendo diversas figuras, como también tipos de vinculación, los FAG, los PAC, los CAS, en general, que ya son un régimen laboral, por supuesto, y luego han aparecido también estos CAS COVID y algunas variantes, ¿no? Entonces, existen en esta etapa de la burocracia paralela diversos regímenes laborales conviviendo con modalidades de contratación. Y luego de haber transitado por esas tres etapas, los estados maduran, ¿no? Los estados desarrollan políticas que los llevan a un modelo de lo que se conoce como burocracia meritocrática. Esa burocracia meritocrática es la que se denomina servicio civil profesionalizado. Vamos a ver luego qué atributos comprende este concepto, pero me parece importantísimo que tengan esta secuencia y a partir de allí, muy rápidamente, ver otra visión muy similar que postula el brasileño Bresser Pereira, que sigue la misma lógica, pero lo que dice Bresser es que esto es más o menos como que cíclico, ¿no? Creo que lo concreto, a partir de lo que hoy, 2023, observamos en la región y en el país, es que hay una tarea pendiente. Hay, desde el año 2013, una ley del servicio civil y a partir de ahí hemos ido incorporando varias piezas del Lego de una política pública que supone un cambio estructural. Las políticas estructurales no ocurren en poco tiempo, requieren un proceso de desarrollo y eso es parte de los objetivos que busca la reforma del servicio civil que promueve Servir. Pero, ¿y entonces qué hacemos? ¿Nos quedamos hasta que ocurra y acabe este proceso? No. Yo creo que ahí vamos respondiendo a la pregunta que nos hacíamos. ¿Qué supone mejorar el servicio civil? Y ahí la propuesta es el concepto, o recurro para dar la respuesta al concepto que introdujo el año 2002 la Carta Iberoamericana de la Función Pública. Por favor, es un documento de lectura obligatoria. Hoy creo que el mejor homenaje a nuestro día, el 29 de mayo, es que todos y todas tengamos muy claro los principios, atributos y conceptos que define la Carta Iberoamericana. De allí he extraído este concepto de profesionalización. Muchas veces se piensa que profesionalización es que es un servicio civil hecho para profesionales. Es decir, si no tengo título universitario no puedo ser parte. No, pues. Vamos a ver que eso es lo más alejado que existe al concepto y más bien entendamos por profesionalización de la función pública, que es lo mismo que reforma del servicio civil o un servicio civil meritocrático, son acepciones absolutamente válidas, y la Carta define 7 atributos. Miren qué interesante. Lo primero es casi como que nuestro sello fundamental, como que si no hay ese atributo, debiéramos pensar de repente en reconvertirnos a otra función, la vocación de servicio. Es esa condición que nos lleva a ser empáticos, a ser proclives a la necesidad del ciudadano, en fin, diríamos que la vocación de servicio, que por cierto es una de las 3 competencias transversales definidas en el diccionario de competencias de Servir, esta es casi como que la esencia, lo que hace que seamos lo que somos, ¿verdad? Servidores civiles. Vocación de servicio. Un segundo atributo que define la Carta es la responsabilidad. Por supuesto, tenemos que cumplir la función que nos corresponde con responsabilidad, muy vinculado al tercer atributo, la honestidad. Un cuarto atributo es el buen desempeño. Y luego aparecen 2 atributos que son, diríamos, casi como que 2 caras de una misma moneda, capacidad y mérito. En resumen, decimos que cuando hay mérito,
las personas compiten en igualdad de oportunidades en base a sus capacidades. Cuando el mérito está ausente, las personas no compiten en base a sus capacidades, sino más bien aparece esta mirada clientelar. El mérito, en buena cuenta, es una salvaguarda para respetar el desarrollo de las personas, la incorporación de las personas a las organizaciones públicas a partir de la capacidad. Y en general todos los procesos del sistema de recursos humanos. La capacidad como eje principal de la movilidad, de la atracción del talento, de la retención, etc. Por eso es importante concebir mérito y capacidad como dos caras de una misma moneda. Y el séptimo elemento es un elemento que me parece fundamental y me atrevería a decir que es casi como aquello que marca la diferencia entre dedicar tu vida laboral, tu vida profesional, a trabajar y desarrollarte en el ámbito público o hacerlo en el ámbito privado. Este se denomina adhesión a los principios y valores de la democracia, que no es sino esta necesidad de tomar conciencia a partir de lo que hacemos, a partir del escritorio que ocupemos, a partir del piso en la organización en la que nos instalemos. No importa dónde estés, no importa lo que hagas. Lo que importa es que tengamos todos y todas, servidores civiles, una real comprensión de que aquello que yo hago desde una entidad pública tiene un impacto en la vida de los ciudadanos. Pero no solo eso, sino también en contribuir a legitimar, a consolidar la convicción en la ciudadanía de que el Estado tiene sentido, la democracia como sistema. Miren ustedes, cuando en la región salíamos de los gobiernos militares, de las dictaduras militares, allá por los inicios de los 80s, cuando aparece el Latinobarómetro, que seguro conocen, es una herramienta para medir el nivel de confianza de los países de la región respecto al sistema democrático, cuando le preguntaban a los ciudadanos y a las ciudadanas qué pensaban de la democracia, por entonces el 75 y 80% decían que era el modelo deseado. Hoy, unos años después, el indicador ha ido bajando en los países, casi en todos, y en Perú bordea entre el 45 y el... Es decir, la ciudadanía empieza a tener desconfianza o una confianza menor en el sistema democrático. Y ahí apunta este atributo, a tener conciencia desde la función. Cristian, vamos a ver unos minutos. No son algunos aspectos a veces de la tecnología. A ver, vamos a comunicarnos con Cristian para reactivar su comunicación. Unos minutos, por favor. Hola, disculpen, perdí conexión. Ya la recuperamos. ¿Me escuchan ahora? Sí, Cristian, te escuchamos bien. Correcto, muchas gracias. Y disculpa, aparte de los desafíos de... ¿Me ayudan, por favor, para poder proyectar? ¿Estoy inhabilitado todavía? Sí, en unos minutos nos conectamos. Muchas gracias, perfecto. Bueno, entonces, esa idea central, espero que la hayan logrado escuchar, pero tiene que ver con cómo logramos tomar plena conciencia de que, independientemente de la función que me corresponda, debo tener claro que lo que yo haga tendrá un impacto en la percepción que la ciudadanía debe tener o tiene respecto al sistema democrático. Creo que es un elemento fundamental
que hay en el marco. Ahora sí, muchísimas gracias. Regresamos a, ahora sí, estamos en carrera. Muchísimas gracias, por favor. Gracias por la comprensión. Ok, entonces, ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, Cristian, se ve. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ahí quedan los 7 atributos. Lo que la Carta Iberoamericana dice es que entiéndase por profesionalización del servicio civil o de la función pública como la garantía de que las personas que integran el servicio civil cuentan con estos 7 atributos. ¿De acuerdo? Ok. A partir de allí, les decía que, claro, ¿qué vamos a hacer? Porque un poco siguiendo a Bresser Pereira o a Coldo Echevarría, parece que hay todavía, como diría Vallejo, muchísimo por hacer. Pero lo que queremos plantear en esta discusión es que tenemos en paralelo que desarrollar entornos en las entidades públicas. Y quizá, valgan verdades, ya existen estos entornos. La idea más bien sería afianzarlos o eventualmente reconducirlos. ¿A qué nos estamos refiriendo? Vamos a plantear esta discusión a partir de poner en contraposición 2 ideas clave absolutamente antípodas. La corrupción, todos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de corrupción, es decir, estas acciones u omisiones que tienen que ver con el uso de los recursos públicos para beneficios privados, y por otro lado ponemos en el antípoda a la integridad. Es decir, definida como aquella comprensión de la importancia del rol del Estado y nosotros como parte de él para generar acciones orientadas hacia mejor calidad de bienes y servicios en favor de la ciudadanía. Creo que todos entendemos que son 2 conceptos absolutamente contrarios, por eso los ubicamos en las antípodas. Y luego vamos a ubicar en el eje de las verticales 2 conceptos también contrarios, esta visión administrativa que, digamos, se agota o comprende la visión pública como el cumplimiento de mis funciones, el mero cumplimiento de funciones, y vamos a postular, por otro lado, la visión estratégica, es decir, aquella comprensión del management del Estado, comprender que es posible pensar en estrategia, que es posible planificar estratégicamente para lograr los objetivos de la organización a partir del desarrollo de los equipos que integran la organización. Ese es el modelo de visión estratégica, creo que es evidente que está en contraposición con la típica visión administrativa, y a partir de estos 4 ejes, permítanme ahora incorporar lo que vamos a llamar 4 entornos. En el primer entorno va a aparecer la conjunción de la visión administrativa y la corrupción, es decir, esto que se conoce como el clientelismo, que ya lo hemos definido en su momento, que es aquella comprensión del Estado para beneficio personal o del grupo o red que integra la persona, pero vamos a llamarle ahora con un atributo de clientelismo patrimonialista, es decir, absolutamente inexistente la visión de el Estado en beneficio o concebido para favorecer o desarrollar bienes y servicios para los ciudadanos, sino exclusivamente comprendido como aquel espacio que me permite beneficiarme, repito, a mí y a la red patrimonialmente. Entonces, claro, cuando a alguien se le ocurre hacer una carretera y de pronto concibe la arquitectura, digamos, la ingeniería, que esto debe ser la interoceánica, entonces empiezo a ver que esto es una mega oportunidad, no una mega obra, sino es una mega oportunidad para favorecernos un grupo de personas corruptas, llamémosla con todas sus letras, pero como tenemos esos cargos, entonces ponemos además al jefe de obra, al jefe de planeamiento, al jefe de logística, construimos una arquitectura para que planificadamente, porque valgan verdades, los malos saben planificar muy bien. Allí, recuerden, si no, esta magnífica obra de Saramago, el elogio a la ceguera, donde como los malos rápidamente, una y otra vez, planifican y se organizan para tener éxito en su operación. Entonces, este clientelismo patrimonialista es la negación al Estado concebido como este espacio para generar bienes y servicios de calidad en favor de los ciudadanos, y
se agota meramente en el beneficio patrimonial. El segundo entorno es el que llamaremos clientelismo administrativo. Es decir, es la conjunción del espacio entre aquellos que tienen cierta visión estratégica, saben hacer las cosas o podrían hacerlas bien, pero se dedican a tener un grupo VIP, digamos, un grupo, digamos, de amigos, y a partir de ahí empiezo a organizar, ya no con un fin patrimonialista, pero sí con la finalidad de beneficiarnos todos, y las reglas entonces de la organización, por ejemplo, le corresponde a Juan Pérez ir a una beca, ¿no? De la entidad o una pasantía, pero no se la doy a Juan Pérez, sino se la doy a Marta Pérez, que es amiga de una amiga o amiga del grupo de la universidad o amiga del grupo de la maestría. Empiezo a desconfigurar la función pública. Eso, estimados y estimadas, es también corrupción. No es una corrupción patrimonialista para beneficio del bolsillo, como los robacables, como los robasueldos y todas esas personas que existen en Perú y en la región, y está harto documentado, pero esta es una modalidad mucho más digamos, discreta y además mucho más normalizada. En las entidades suele acogerse y casi como que adoptarse como normal. Bueno, así es, pues, ¿no? O sea, esto lo hacen todos, pero créanme, eso es también corrupción. Hacia el otro lado, ahora, acercándonos al eje de integridad, aparece esta mezcla entre integridad y visión administrativa, y a eso le llamamos burocracia administrativa. Es decir, yo hago lo que está en mi ROF y lo que está en mi MOF, lo que está en mi documento de gestión. Fuera de eso, ¿para qué? ¿Para qué me voy a forzar si finalmente no tengo ningún reconocimiento? Aquí, por ejemplo, aquí hay mucha presencia de la motivación. La motivación se define, como saben, como el grado de esfuerzo en que las personas dedican para desarrollar una tarea. O sea, cuánto esfuerzo y compromiso le pongo al desarrollo de una tarea, ahí está mi indicador de motivación. Cuando una persona no está motivada, por supuesto, el desempeño, lo más probable es que sea un desempeño medio o bajo, porque pueda que sea muy talentosa, pero no encuentra las condiciones para poder desarrollar su desempeño y en consecuencia termina básicamente diciendo, voy a hacer lo mínimo posible, aquello que no me genere problemas, es decir, cumplo con lo que establecen mis términos de referencia, cumplo con lo que dice mi contrato, ahí. Y luego aparece el concepto de el servicio civil profesionalizado, que repito, es lo mismo que hablar de función pública profesional o, como lo decía la versión anterior de la política de modernización, servicio civil meritocrático. Son absolutamente acepciones sinónimas. Entonces, cuando hablamos de esta visión, comprendamos que estamos refiriendo en el cuarto cuadrante, cuando ya hablamos de servicio civil profesionalizado, es la única condición para generar valor público. Y esto es bien importante porque cuando hablamos de valor público y estamos recurriendo al concepto que introdujo Mark Moore a fines de los 90, cuando se empieza a comprender que no solo la función pública profesional, el servicio civil profesionalizado tiene que cumplir funciones, ¿no? Alguien decía, pero no es complicado, le explicas a alguien qué funciones tiene y la va a hacer. No, pues, porque aquí tiene que existir, concurrir integridad. Solo con integridad se pueden promover y desarrollar estos entornos y, por supuesto, visión estratégica. Quiero rápidamente contar una de las buenas prácticas que existen y, por cierto, invitarlos para el día de mañana, donde vamos a hacer en servir el reconocimiento de las entidades que tienen buenas prácticas en materia de seguridad y salud en el trabajo, un componente importantísimo en el entorno de las entidades públicas, en el entorno físico de las entidades públicas. Y voy a recurrir a una que les invito a ver un video, de hecho hay videos en la web de Servir, pueden ubicarlos, que es el que hizo el Instituto Nacional del Niño de San Borja, ¿no? La entonces directora, bueno, que ahora también está como tal, la señora Zulema Thomas, una médico muy comprometida con la función pública. Y miren, tienen una buena práctica que los invito a ver, se llama así, buena práctica como en casa, ¿no? Bueno, tienen varias, pero hay una que me gusta mucho porque se llama como en casa. Y esta buena práctica consiste en
el hospital, para dar contexto, el Instituto, Nacional del Niño San Borja, atiende al 80% de niños provenientes fuera de Lima. Es un hospital de alta complejidad. Llegan principalmente pacientes, o sea, niños y niñas quemadas, con heridas muy graves que no pueden ser tratadas en los hospitales fuera de Lima, y adicionalmente casos como cáncer, que de verdad que duele, ¿no? Este tema, cáncer a niños y niñas en el país, a familias muy pobres, y que cuando pueden venir a Lima a tratarse, no tienen dónde quedarse los padres o generalmente la madre que acompaña al menor. Son condiciones muy precarias donde además hay temas ellos tienen un banco de sangre y los invito a promover la donación de sangre para que puedan atender a estos niños y niñas, porque son personas que al venir fuera de Lima no tienen conexión, no tienen familiares en muchos casos. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron esta buena práctica que se llama Como en Casa, que es literalmente como comer en tu propia casa, y lo que hicieron fue, miren ustedes, advirtieron que los niños no ingerían los alimentos de la dieta regular. Y claro, la dieta regular, quien ha estado alguna vez en un periodo en una clínica o en un hospital se dará cuenta que no exactamente la comida es, digamos, lo más motivador, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, en estas condiciones, los niños que van a pasar por operación necesitan estar muy bien nutridos porque la nutrición adecuada los pone en mejor condición para enfrentar las adversidades de la enfermedad y sobre todo de estos momentos operatorios, pero también posoperados reduce significativamente el tiempo de recuperación y en consecuencia, permítame decirlo, el tiempo de permanencia para que otro niño pueda ocupar esa cama, ¿verdad? Las camas disponibles. Miren cuántos valores genera y resulta que los niños no comían o comían en promedio el 35 o 40% del plato, de la nutrición. A alguien se le ocurrió, ¿y por qué no hacemos una encuesta para conocer qué quisieran comer los niños que están en el hospital? Y resultó que muchos querían comer su comida. Entonces empezaron a traer en la dieta de aquellos niños que venían del oriente peruano el pescado de río, el maduro, a los niños que venían de la zona del sur, de nuestra sierra tan linda, nuestra sierra sur, los productos que ingerían en la dieta, su mote, su maíz, su oca. O sea, empezaron a descubrir que era posible empáticamente responder a la interculturalidad alimentaria, nutricional, a partir de comprender las demandas de esta población. Y fue una cosa espectacular porque, ¿qué creen? Todos los niños comían el 100% de su dieta. Miren ustedes, eso estaba en el ROC, estaba en el MOF, estaba en un documento que no había nada, porque eso es justamente valor público. Es decir, salir de la frontera de la obligación, de la función, y migrar a cómo desarrollar bienes y servicios que respondan real y generan valor a el ciudadano y ciudadana que recibe nuestros servicios. Hay un concepto que a mí me gusta mucho del libro de Moore, del cual se habla muy poco, pero Moore introduce un concepto que le llama el apostolado de la función pública. Y lo que en buena cuenta dice es que el apostolado tiene que ver con no solamente atender la demanda de la ciudadanía, sino inclusive ir más allá, aquello en lo cual ni siquiera la ciudadanía es consciente que tiene esa necesidad de demanda. Es decir, ¿cómo logramos que nuestros bienes y servicios no solamente satisfagan las necesidades de la ciudadanía, sino empezar a descubrir qué otras demandas tienen que puede generar valor público sin que necesariamente la ciudadanía tenga esta conciencia de la necesidad? Pongo como ejemplo lo que era en mi época, cuando tenía 18 años, hace poquito nomás, lo que era obtener la libreta electoral, así se llamaba por entonces al actual DNI, era un documento de 3 cuerpos, y hoy que puedo firmar documentos con mi DNI electrónico. ¿Qué creen? Pasé del 3 cuerpos de la libreta electoral a un documento pequeñito, como una tarjeta de crédito, y esa información buscamos en la lógica de los avances de todo lo que es tecnología, buscamos que ese chip que ven incorporado ahí luego cuente con información
sobre mi salud y sobre otros tópicos que finalmente tengan información integrada, valor público. Creo que el ejemplo ha servido y quedó claro. Ok. Hemos visto en la primera parte, entonces, que es posible, a pesar que es algo muy complejo, no es sencillo, son políticas estructurales, es posible hablar de mejorar el servicio civil. Pero claro, el tema que me encargaron tenía que ver con cómo el liderazgo mejoraba el servicio civil y le dijimos que íbamos a empezar por el predicado. Ok, ahora veamos, si me permiten, el sujeto, o yo diría el núcleo del sujeto, el liderazgo que se requiere para contribuir a mejorar el servicio civil. Ya Ana decía en sus palabras de introducción, nuestra presidenta ejecutiva, que cuando hablamos de liderazgo no hablamos solamente del segmento directivo o los que, digamos, tienen poder de dirección, ¿no? Hablamos de todos y de todas. Eso es importante comprender. Los comportamientos de liderazgo son propios de todos y de todas. Ok, y para abordar este tema, en el tiempo que nos queda, voy a recurrir también a un marco teórico que lo define la Guía Referencial Iberoamericana de Competencias Laborales en el Sector Público, que fue aprobado por el CLAT el año 2016. Y miren ustedes cómo define competencias. Dice, competencias, desempeño observable. Es decir, estoy viendo el desempeño, no estoy pensando en, me parece que, ¿no? Llega temprano, viene bien uniformado. No, 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 no. Estamos hablando de desempeño. Para hablar de competencias hablamos de desempeño observable. En el propio puesto y equipo de trabajo, por supuesto, las personas se desarrollan en un contexto, en un entorno, intencionalmente orientado a alcanzar metas esperadas. ¿En términos de qué creen? Valor público, situado en el contexto de la organización real. Ese es el concepto que da la guía referencial. Y es un documento, como su nombre lo indica, referencial, no es vinculante, pero creo que permite, es un documento que trabajaron dos argentinas, Noemí Pulido y Mercedes Jacobello, y creo que nos sirve como marco para discutir esta segunda parte. Primero, lo que dice en el fondo la teoría es que en cada comportamiento de las personas, cuando hablamos de competencias, en cada comportamiento, dice, subyace un sustrato integrado que comprende 4 dimensiones. Nuestros valores, nuestros conocimientos, nuestras destrezas y habilidades, y este cuarto componente que es tan importante, la empatía, el saber relacional, o también llamada la inteligencia emocional. Es decir, otra vez vamos, cada comportamiento, cada desempeño laboral comprende, integra un sustrato compuesto por 4 dimensiones que están configurando nuestro desempeño, nuestros valores, nuestros conocimientos, nuestras destrezas y habilidades y nuestra capacidad de relacionamiento. Muy rápidamente. Cuando hablamos de valores, bueno, recordarán, integridad, pusimos como eje de la primera parte, aquello que nos guía a hacer lo correcto incluso cuando nadie nos ve. Es decir, no tengo un buen desempeño, no cumplo con un plazo, no hago lo que corresponde a mi función porque alguien me está vigilando. Lo hago porque eso es lo que corresponde que haga, ¿de acuerdo? Cuando incluso se dice en ética pública, incluso cuando nadie nos ve, ¿no? Los valores, aquello que nos mueve a hacer, aquello que hace que cumplamos la función que desempeñamos, porque así creemos que debe hacerse, ¿de acuerdo? La segunda dimensión está vinculada a los conocimientos y diríamos aquí que se refiere a la parte, digamos, dura, la parte más técnica. Acá aparecen los modelos teóricos, acá aparecen, por ejemplo, a un comprador que trabaja alguien en el OCE, por ejemplo, estamos hablando de alguien que conoce la ley, que conoce el reglamento, que conoce los pronunciamientos de la normatividad del sistema de compras y abastecimiento, etcétera, conocimientos. Aquí estamos hablando de destrezas y habilidades, es decir, la capacidad que tienen las personas para aplicar el conjunto de conocimientos que tienen a situaciones concretas. Es decir, seguramente hemos conocido más de una oportunidad a gente que conoce muchísimo determinados temas, pero cuando se trata de meter el gol, patear el penal, de pronto nos sale mal, ¿no? Aquí se trata de, para ponerlo en términos mucho más sencillos, es como que me puedo comprar el último libro de Gastón Acurio, del mejor ceviche del mundo, y puedo aprenderlo de memoria, cada paso del libro o de la receta, y cuando tengo que hacerlo, resulta que, créanme, no me va a salir como Gastón Acurio, me saldrá bueno, pero no igual.
O si, en otro ejemplo, manejo mi vehículo, puedo aprenderme en las reglas del reglamento de tránsito y voy al Turing para hacer mi evaluación y me puedo sacar 20 sobre 20. Pero de ahí a que maneje en la carretera central un viernes por la noche, previo a un feriado largo, lo más probable es que no necesariamente mis conocimientos solos pueden sostener mi destreza. ¿Son importantes? Importantísimos, pero insuficientes porque tengo que desarrollar a través de la experticia, a través de la rutina, a través del ejercicio y la maduración, esos conocimientos a situaciones concretas. Y finalmente, la cuarta dimensión vinculada a la empatía, podríamos distinguir dos subdimensiones clave. Primero, es cómo me relaciono conmigo mismo. Nadie puede pretender dirigir a personas si no tiene un adecuado relacionamiento consigo mismo. Aquí aparece ese concepto del autoconocimiento y tiene que ver con todo este tema de la gestión de las emociones, ¿no? Me comprendo cuando tengo un momento adverso, soy capaz de direccionar, de gestionar las emociones frente a diversas situaciones, es decir, cómo me autogestiono. Y la segunda subdimensión es cómo me relaciono con otros a partir de esa autogestión, del autoconocimiento. Y permítame diferenciar aquí tres, nuevamente, subdimensiones. Primero, cómo me relaciono con mi superior, es decir, con mis jefes, con mis jefas, cómo me relaciono con mis pares, ¿no? Con mis colegas, y cómo me relaciono con las personas a quienes dirijo, ¿verdad? Hay tres subdimensiones, repito, a cómo me vinculo con aquellos que son, digamos, mis jefes, cómo me vinculo con mis pares y cómo me vinculo con aquellas personas a las que dirijo. Allí permítanme recurrir e invitarlos a un curso muy bueno de la Escuela Nacional de Administración Pública. Bueno, dirán cuál, porque todos son así de buenos, muy buenos. Ética para la función pública. Y hay un concepto que se trabaja mucho desde la escuela, que es este concepto de la ética aplicada, y a partir de ahí el concepto de el reconocimiento recíproco, ¿no? Es decir, me vinculo con el otro, con la otra persona, reconociéndola como sujeto de derechos y reconociéndome como sujeto de deberes, y a su vez, recíprocamente, ella o él me reconoce de la misma forma. Creo que aquí hay un concepto muy importante que aquí lo introdujo también Adela Cortina, que es una lectura obligatoria en este curso que refiero de la Escuela Nacional de Administración Pública, pero lo que nos está diciendo es que esta práctica, lamentablemente subsistente, de el ver al otro por debajo, ¿no? Hemos visto en estos días una noticia de un abogado que ha golpeado, ha destrozado una camioneta con un bate de béisbol, ha disparado a sus vecinos, claro, y el mensaje que profiere es como que los otros, ¿no? O sea, esta mirada del otro como alguien por debajo del hombro, ¿no? Hay un libro muy bueno de Jorge Bruce, el psicoanalista, que lleva por título No sabes con quién estás hablando. Y es buenísimo porque es una reflexión justamente por la necesidad de lograr una aproximación con la otra persona, con las otras personas, reconociéndonos a partir de esta suerte o este concepto del reconocimiento recíproco. Qué importante reconocer al otro como una persona, y esto nos lleva a pensar en la interculturalidad, en el tema intergeneracional. Nuestro país es tan multidiverso y tan afortunadamente rico en esa diversidad, y no es posible que no valoremos, desaprovechemos esa riqueza. Creo que ahí este relacionamiento también comprende este tipo de elementos a valorar y a comprender. Entonces, creo que hemos dado, en resumen, en el tiempo que tenemos, estas cuatro dimensiones que comprenden, repito, están allí, subyacen en cada comportamiento laboral, en cada desempeño laboral de las personas, ¿no? Hemos visto jefes o jefas o colaboradores que eran muy buenos en los conocimientos, pero aquí le faltaba. Hemos visto seguramente personas con pocos valores o una flexibilidad en sus valores, o también aquí en esta dimensión. Yo creo, ¿no? Como no hubiera, así como el celular nos dice el nivel de la batería, ¿cómo no logramos generar un dispositivo que nos diga cómo están nuestras dimensiones que impactan nada menos que en nuestro desempeño laboral?
Entonces, a partir de allí, ahora sí, creo que se entiende mejor o se entenderá mejor ya esa segunda y última parte vinculada a el liderazgo efectivo. Y allí, lo primero que tenemos que decir es cómo logramos líderes que traduzcan la visión y que logren que cada miembro del equipo se comprometa y aporte a dicha visión. Hay una referencia que me parece permite graficar esto, es decir, cuentan, ¿no?, que en un pueblo llegan y habían en la plaza principal tres trabajando, ¿no? Los encuentran picando piedra, perdón, en una zona de picapiedreros, y le preguntan a uno de ellos, ¿no? Señor, ¿y usted qué hace? Bueno, yo estaba en la plaza hace un momento y me dijeron que si quería trabajar y aquí estoy picando piedra. Ok, al segundo le preguntan, joven, ¿y usted qué está haciendo aquí, ¿no?, en la zona de Picapedreros? Bueno, a mí me dijeron que si quería ganar algunas horas extras a mi trabajo, y bueno, aquí estoy, ¿no? Y al tercero le dijeron, ¿y usted qué hace? Bueno, yo vivo en la ciudad y resulta que estoy picando la piedra que finalmente va a ser el, el altar de la iglesia en la que yo vengo trabajando hace varios años, ¿no? Miren cómo una misma tarea, extraer piedra de la cantera, puede tener significaciones distintas. Personaje 2 y personaje 3. Esto es bien importante porque justamente lo que corresponde a los líderes, en este caso quienes dirigen las organizaciones para este ejemplo, son aquellas que logran que cada integrante, que cada equipo, que cada integrante del equipo, y por supuesto los equipos, además, porque a veces dirigimos varios equipos, se comprometan y aporten en un entorno participativo y de toma de decisiones. Un segundo comportamiento que caracteriza este tipo de liderazgo está vinculado a la capacidad de formar equipos y de delegar responsabilidades a partir del potencial de las personas. Esto es súper importante, porque claro, yo puedo tener un equipo de 11 jugadores, puedo, no sé, pues ser el entrenador del super equipo de la Bundesliga o del torneo, digamos, de la Eurocopa, ¿no? Y debo comprender que cada uno tiene un rol, el defensa, el arquero, el mediocampo, el delantero, y a partir de ese rol lo tienen a partir de determinadas habilidades. Por eso están ocupando esa posición. Eso nos pasa cuando delegamos y conformamos equipos, delegamos tareas y conformamos equipos. Creo que ahí va el éxito del liderazgo empieza cuando logramos que las tareas estén asociadas al perfil de las personas que integran los equipos, ¿no? Y finalmente, aquí el compromiso que moviliza a los equipos a aceptar retos, desafíos. Eso tiene que ver, me pasó en una oportunidad, escuchaba una colega que hablaba del jefe o de la jefa que había tenido en su momento, diciendo, he logrado comprender en este tiempo, ya se estaba despidiendo de ahí para migrar a otra posición que la hacía crecer aún más, y decía, he logrado redescubrirme a mí misma, decía ella, ¿no? He logrado redescubrirme aquí. Yo no sabía que era capaz de lograr eso, pero miren, o sea, de pronto me encargaron una tarea y de pronto logré superar el objetivo, pero no solamente el objetivo, sino yo misma me redescubrí con esta función. Creo que eso grafica muy bien cómo logramos construir a partir de presentar una visión en perspectiva, en el largo plazo, cómo logramos conformar equipos a partir de las competencias y el potencial de las personas, pero sobre todo, cómo logramos involucrarlos para que acepten desafíos. Es decir, no es alguien que me diga necesariamente, porque claro, la gente va a reaccionar al encargo que le das, ¿no?, que le asigna. Discúlpame, pero ya es mi hora de salida, ¿no? Discúlpame, pero yo solamente vengo una vez a trabajo presencial, ¿no? Y esto ya me está pidiendo que, o ya estoy en desconexión. O sea, queda claro que hay que garantizar un entorno de respeto a los derechos, por supuesto que sí. Pero una persona que está motivada, comprendida, se siente desafiada por un logro, créanme que está pensando más en cómo aprender de ese reto, porque sigue pensando en que va a crecer y no asume que la tarea es parte de una lógica administrativa que le han encargado. Otras características de este comportamiento están vinculadas a cómo brindar apoyo al equipo en momentos de adversidad. O sea, lo extraordinario de la función pública es que tenemos entornos altamente inciertos, altamente cambiantes, y la idea es ahí cómo sale de nosotros esta resiliencia. Recuérdese que resiliencia
no es sinónimo de resistencia, ¿no? Un poco pensando un ejemplo en infraestructura, ¿no? En los puentes, no los puentes que se caen o se desploman, sino en la estructura de los puentes, en la teoría, hay un concepto que tiene que ver con resistencia. Es decir, puede pasar, no sé, una mototaxi o puede pasar un camión con 10 cilindros, ¿de acuerdo? Y la idea es que ese puente lo han preparado para llegar a un punto de resistencia, soportar lo uno y lo otro. Pero claro, la idea de esa resistencia es que cuando pase el camión de 10 ejes, va a regresar a su forma natural. La idea de la resiliencia no es solo eso. No es solamente que tengamos la capacidad de regresar al estado natural, sino aprender de esa experiencia, de haber soportado ese peso de 10 toneladas, perdón, del camión de 10 ejes, que sí se puede acercar a las toneladas, y más bien, cómo aprendemos que esa adversidad nos genera capacidad de unirnos como equipo, capacidad de aprender de la experiencia, y sobre todo, viene un elemento bien importante, celebrar el éxito con la gente, ¿no? Hace un tiempo editamos unos programas para las Fuerzas Armadas, y es increíble cómo en la cultura militar esto aparece muy presente, ¿no? Celebrar permanentemente con espacios fuera de la oficina. En el ámbito público, quizá como salimos tan tarde a veces, no tenemos mucho esa cultura, pero donde estemos, incluso en no presencial, es importantísimo celebrar el éxito con la gente, ¿no? Mandar notas, decirles hemos logrado esto, equipo, estamos sacando esto, hemos logrado una opinión en muy poco tiempo, gracias a tal persona, qué importante celebrar el éxito. Luego también viene vinculado a generar las condiciones para un clima laboral positivo. Esto es súper importante. Hace un momento mencioné el caso de la corrupción y la integridad, y me acuerdo que en una oportunidad un participante de un programa, eso que empiezan las clases y dices, ¿no? En la primera sesión, ¿y dónde trabajas? ¿No? Y todo el mundo decía, yo trabajo en tal sitio, todo en el ámbito público, trabajo en tal, en tal, en tal. Yo joven no me dijo, ¿no? Y me pareció, bueno, ya lo dijo y dónde trabajaba. A veces pueda que no estés exactamente insertado en ese momento. Pero al momento del descanso se me acercó y me dijo, quiero decirle algo, ¿no? Y yo no le he dicho dónde trabajo porque la municipalidad donde yo trabajo tiene en este momento al alcalde en prisión, al jefe de obra en prisión, al logístico en prisión, a todo medio mundo en prisión, ¿no? Y no quiero que me descubran o que piense alguien que yo soy corrupto, porque no lo soy. Créanme que no lo soy. Claro, al final, ¿qué está traduciendo este mensaje? Que las organizaciones corruptas nos avergüenzan, mientras que las organizaciones hay una cultura a la integridad y una cultura hacia una visión estratégica nos llena de orgullo. Y cuando vemos clima laboral, aparece que le preguntas, por ejemplo, ¿cuán orgulloso estás de decirle a otros que trabajas aquí? Y el 99% dice 100% orgulloso. Qué importante vincular el clima laboral como ese espacio que nos genera entornos positivos. Y un tema final vinculado de esta lámina, porque nos queda una más para cerrar la presentación en el tiempo previsto, fomenta la comunicación de manera clara, directa y concreta. Ahora que estamos con herramientas de comunicación multidiversas, ¿no? Antes era esta comunicación más presencial y ahora a partir de la pandemia y a partir del desafío del teletrabajo, hemos desarrollado mecanismos de comunicación. No sé, pues hay una sola persona que no utiliza el WhatsApp para el desempeño laboral público, no hay forma. O sea, pero ahora tenemos que más bien someternos, o mejor acostumbrarnos, o orientarnos al desafío de desconectar, ¿no? Cuando le escribimos a alguien fuera de la hora, o un sábado o un domingo que ocurre, lo confieso, les digo, disculpas por escribirte hoy, pero necesitamos tener esta coordinación. Ok, y la otra persona, por supuesto, no lo resiente, lo acepta, pero qué importante comunicarnos, saber comunicarnos con los equipos de manera clara, directa y, por supuesto, concreta. Otras competencias asociadas, me parece bien importante, esta que le llamamos autoconocimiento. Y esta aplica a todos, es transversal, para directivos y no directivos. ¿Cómo mantengo mis competencias actualizadas? Es decir, no estoy, pero no me pusieron en el PDP, pero nunca me ponen, siempre le ponen a lo mismo. No, o sea, claro, es importante que el PDP se constituya en esta herramienta, efectivamente, que agrega valor a la organización a partir de una buena gestión de la capacitación y los recursos de la entidad, pero también qué importante es que nosotros mismos seamos los gestores de nuestro crecimiento profesional. Tenemos, por supuesto, siempre, permítanme decirlo con muchísimo orgullo, el rol de la Escuela Nacional de Administración Pública de Servir, que es
una de los órganos de línea de servir, pero es la escuela del Perú, es la escuela del servicio civil, y la oferta, como toda la oferta que tienen, es absolutamente gratuita, así que creo que hay muchas herramientas, y por supuesto hay hoy día en la web muchísima oferta, y a muy bajo precio, y en el caso de la escuela, absolutamente gratuito. Gestiona las propias fuentes de información, muy vinculado a eso. Este es una competencia, un comportamiento que me parece clave destacarlo. Muestra receptividad hacia la aplicación de innovaciones. Hay una gráfica que aparece, ¿no? Una persona o 4 personas arrastrando un cuadrado, como si fuera una rueda, y alguien le dice, tengo una idea para ustedes, y le muestran la rueda, y los otros le responden, discúlpenos, pero estamos muy ocupados trabajando. Cuán receptivos o cuán poco receptivos somos a la aplicación de innovaciones, ¿no? Creo que esta disrupción de no sé, pensemos por ejemplo en la inteligencia artificial y todo este boom de la que también por supuesto explica Johari, recomiendo la lectura obligatoria también, y cómo nos muestra que el mundo ha supercambiado y a veces tenemos herramientas del siglo XXI en organizaciones que nos hemos quedado todavía en el siglo anterior. Pasa eso sí. Cómo nos volcamos, cómo somos receptivos y proclives a empujar ese cambio. Otro comportamiento clave, comparte sus saberes y habilidades con sus compañeros, qué importante, ¿no? Compartir lo que sabemos, pero además ser predispuestos para aprender de los colegas, en esto que se llama interaprendizaje. Mostrarnos humildes al aprendizaje, mostrarnos abiertos a mostrar y dar a conocer las buenas prácticas, pero también aprender del otro. Y también importante, proporcionar información oportuna, veraz, objetiva y basada en hechos. Mucho pasa que a veces vamos a una reunión y tenemos información, pero creemos que el otro la sabe y no la compartimos. Qué importante compartir información oportuna, veraz, objetiva y por supuesto basada en hechos para que todos estemos en la misma frecuencia, en la misma melodía. También expresa con su actuación como propios los valores, las políticas, los objetivos del sector público. Qué importante. Esto está muy vinculado a esta idea de la Carta Iberoamericana, el séptimo atributo que refería adhesión a los principios y valores de la democracia, ¿no? Y nos lleva a la integridad también. Y finalmente muestra responsabilidad y conciencia del impacto público, del desempeño individual y de la organización a la que pertenece, con una comunicación clara, directa y concreta. Estimados y estimadas, hemos terminado justo siendo las 4:59, me dieron hasta las 5, y espero que esta complejidad de temas que hemos tratado de ponerlos de manera muy sencilla haya sido provechosa para todos y todas. Voy a dejar de compartir y quedamos ahora al bloque de las preguntas. Muchas gracias. Muy buenas tardes y feliz Día del Servidor y Servidora Pública. Muchas gracias, Cristian. Ha sido una ponencia bastante instructiva y motivadora. A propósito de nuestro día, nos has recordado la importancia del valor público y la esencia de nuestra labor. Bueno, a continuación iniciaremos la ronda de preguntas de nuestros asistentes, a quienes los animamos a que continúen escribiendo sus preguntas a través del botón de preguntas y respuestas, el mismo que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Vamos a empezar con una primera pregunta. ¿Cómo trabajar el liderazgo en gobiernos regionales y gobiernos locales, donde la rotación suele ser bastante alta, principalmente al inicio de un nuevo periodo de gestión? Qué interesante pregunta, muy buena. Y un saludo para los 501 personas conectadas y que han estado permaneciendo en la conferencia. De verdad, humildemente, absolutamente agradecido con sus palabras, además, y las muestras por la presentación. Mira, yo creo que hay dos temas, ¿no? O sea, las políticas públicas deben tener dos atributos para que logren sus objetivos: continuidad y coherencia. Y precisamente a eso se afecta cuando hay estas rotaciones que refería el colega, ¿no? La alta rotación incide en la continuidad y la coherencia. Creo que cómo lograr generar liderazgos. Yo creo que ahí viene la importancia de lograr vamos un pasito antes, ¿no? Manuel Villorria, experto en temas de integridad, dice, ok, hablemos de integridad pública, pero quizá también vale la pena aplicar un pasito hacia atrás, es decir, cómo conformamos los partidos políticos en una sociedad democrática para que cuando estos asuman
las riendas del poder, ¿no?, en democracia, puedan contar con cuadros que sean preparados, ¿no? Creo que ahí hay un desafío importante en la región latinoamericana. Creo que en Perú hemos hecho un avance importante y un aporte inédito, porque esto no existe en otros países, lo que se ha hecho con la ley 31419 y el desafío que asumió Servir, buscando, supervisando y logrando que más de 250 personas que no cumplían el perfil dejaran la función pública. Esto es inédito, ¿no? Y creo que eso nos llena, además de energía para asumir el desafío de seguir buscando relevar la importancia de ya no solamente el cumplimiento de los requisitos mínimos, sino tener personas que tengan las competencias, que sean capaces de liderar a las organizaciones hacia la obtención y logro de valor público. ¿Cómo se logra esto en el nivel subnacional? No es sencillo. No es sencillo, pero creo que tiene que ver con esta maduración a la que aludía Bresser Pereira, a lo que aludía Coldo Echevarría, de cómo ir logrando progresiva y constructivamente un modelo de función pública profesionalizada. Elegir partidos políticos serios, buscar también el compromiso de los partidos políticos por poner personas dirigiendo organizaciones que tengan las competencias y finalmente una ciudadanía activa que permanentemente esté mirando quién dirige las funciones en las entidades públicas del Estado peruano. De acuerdo, gracias. Mira, justamente aquí hay una pregunta interesante que habla sobre, ¿consideras que debe haber mediciones periódicas de liderazgo en las entidades del Estado para saber cuáles son las tácticas innovadoras y las oportunidades de mejora? Buenísima pregunta. Voy a ir un poco a la evidencia y hay una información muy rica que tiene la Gerencia de Desarrollo, la Gerencia Pública de Servir, que es el órgano de línea que se encarga de gestionar políticas para el segmento directivo. Y miren ustedes, ¿no? Tiene información muy interesante. Ellos han hecho evaluación por competencias para el segmento directivo. Lo han hecho principalmente para el acceso, o sea, en procesos de selección, pero también lo han hecho para procesos de desarrollo, es decir, cuando ya hay personas instaladas en un puesto. Entonces la pregunta dice, ¿tendría que haber como que mediciones periódicas? La verdad que la medición siempre es buena, por supuesto, porque nos plantea línea de base, pero la información que nos muestra la evidencia a partir del trabajo desarrollado en los últimos años por la Gerencia de Desarrollo y la Gerencia Pública, la verdad que nos pone un desafío importante, ¿no? El promedio en competencias como visión estratégica o liderazgo, en un Likert del 1 al 5, apenas llega al 3, ¿no? Tenemos muchos directivos que no logran superar las evaluaciones de competencias. Entonces, si no somos capaces de tener directivos que tengan un nivel mínimo de competencias, ya les decía, no se trata solo de cumplir requisitos del perfil, se trata de tener personas competentes. Entonces, en buena cuenta, la profesionalización de la función pública es poner a la persona correcta en el lugar correcto. Así de sencillo. Pero si ponemos personas que no están preparadas para dirigir, lo más probable es que no tengan una visión estratégica, que no tengan un liderazgo adecuado, y eso es lo que se muestra en la evidencia. El promedio fuerte se concentra en un nivel 3, o sea, en lo mínimo exigido, pero hay mucho nivel 2 y algo de nivel 1. Creo que ahí, otra vez, insistir en la importancia de buscar personas competentes en las posiciones de directivos. La medición es importante y quizá más bien ahí podría, respondiendo o cerrando la respuesta, quizá la lógica de las buenas prácticas. Las buenas prácticas. ¿Qué nos está diciendo? Otra vez los invito para mañana, disculpen el pulicherry, mañana vamos a hacer un reconocimiento de buenas prácticas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a premiar a entidades, bueno, no voy a spoilearlos para que mañana puedan acompañarnos también, pero vamos a premiar entidades que han hecho con las dificultades que se tiene, con los pocos recursos, porque no necesariamente se tiene muchos recursos, pero se tiene innovación, se tiene deseo de servir, se tiene deseo de innovar, se tiene deseo de crear, y a partir de ahí salen cosas bien interesantes. Son estos comportamientos asociados a esta competencia de innovación, generación de valor público. ¿Por qué? Permítame cerrar. Tuve un espacio como director general de Recursos Humanos del Ministerio del Interior, y una de las cosas que más me dolió literalmente y al equipo en pleno, era que conocer casos de
corrupción en compras de EPPs en tiempos de pandemia. El Perú perdió casi 1000 policías que salían a custodiarnos en las madrugadas, en las diversas horas, y a un grupo de personas se le ocurrió ser corrupto, bueno, seguramente lo era en la antigua data, pero comprar mascarillas de Hello Kitty, equipos de protección personal que no los iban a proteger, comprar menús para alimentar a nuestros policías de 80 soles en empresas fantasmas. O sea, ¿cómo alguien puede ser capaz de semejante indolencia y que de repente eso incidió en la enfermedad y muerte de policías del Perú? Creo que tenemos que desterrar la corrupción, comprender que la corrupción nos mata, la corrupción nos roba. Hemos visto las cifras que se estiman de 25.000 millones de soles perdidos en corrupción. Tenemos que lograr conjuntamente eliminar este cáncer que a veces pareciera que hace metástasis. No hay forma de generar valor público si no es basado en un entorno íntegro y de visión estratégica. Comprendamos eso porque creo que tiene que ver con el desafío no es menor. Alguien podría decir, no, pero eso no va a cambiar nunca. Sí, va a cambiar. Y el cambio viene por cada uno de nosotros convertido en un agente de cambio. Creo que por ahí va parte de la salida y los invito nuevamente al evento de mañana, el reconocimiento de seguridad, buenas prácticas en seguridad y seguridad y salud en el trabajo. Gracias. Gracias, Cristian. Y en esa línea de la preparación hay una siguiente pregunta que se corresponde bastante bien, que pregunta sobre cuáles son las áreas temáticas más importantes, además de interculturalidad y gobierno digital, en las que se debe capacitar un líder del sector público para llevar una óptima gestión. Qué buena pregunta, Laura, buenísima. Bueno, creo que hemos definido 4 dimensiones del desempeño y hemos dicho que en cada comportamiento, en cada desempeño laboral, subyace un sustrato integrado de estas 4 dimensiones. A veces muy conscientes no somos, ¿no? No hay un indicador que me diga el porcentaje de los niveles, así como me dice cuán cargada está mi batería del celular, pero creo que tendríamos que buscar, y ahí aparece el autoconocimiento, para comprender cómo está mi competencia en general en su conjunto, ¿no? Creo que un tema central, sin duda alguna, es la integridad. O sea, esta ética aplicada que nos desarrolla, esta visión de comprender que permanentemente estamos expuestos al discernimiento ético, no al dilema ético, a tomar una buena decisión correcta o una decisión incorrecta respecto a, digamos, las funciones que desempeñamos. Y ahí decimos, ¿no? Laura recordará que la ética es un músculo, ¿no? Es como un músculo. Si no la ejercitamos, se va a atrofiar. Y eso es importante. Creo que un primer componente, y la escuela lo viene haciendo muy bien, es trabajar este componente que nos lleva a comprender la ética aplicada en el ejercicio de la función pública. Ese es un tema central en el liderazgo porque, otra vez, sin integridad no hay posibilidad de generar entornos capaces de desarrollar valor público. Lo segundo es, sin duda alguna, también vinculado a las habilidades y destrezas. Creo que es importantísimo comprender que la teoría, los elementos conceptuales, la parte dura, digamos, es importante, pero yo no creo en esto de las competencias blandas, ¿sabes? Yo creo que hay más bien esto que le llamamos competencias transversales, ¿no? Que tiene que ver con cómo ejercitamos estos comportamientos que nos llevan a ser más expertos. No solo basta con que yo sepa o que tenga el conocimiento, sino cómo logro hacer de ese conocimiento un desarrollo mayor que contribuya a mi desempeño, pero que contribuya a la organización, porque contribuyendo a mi organización pública le genero valor a los ciudadanos. Creo que esa cadena es importante. Y finalmente, este cuarto componente que es fundamental, vinculado al autoconocimiento, esto que llamamos saber relacional, cómo me vinculo otra vez conmigo mismo. En primer lugar, tengo que tener una clara comprensión de mis limitaciones, de mis puntos ciegos, pero también una conciencia de cómo me relaciono con el otro. Este concepto otra vez de el conocimiento o reconocimiento recíproco como un elemento fundamental para efectivamente comprender, respetar, pero sobre todo valorar aquello que supone las diferencias o las minorías diversas en su conjunto. Creo que ahí hemos cerrado esta necesaria capacidad de autoexigirme para desarrollarme en estas 4 dimensiones que hemos definido. De acuerdo. Permíteme, Cristian, hacer un aviso importante. Mientras vamos respondiendo a las preguntas, les hemos dejado en el chat un link con el pack de materiales de este evento.
el cual incluye la presentación del ponente, las lecturas y videos relacionados al tema. Lo menciono porque hay mucha expectativa y solicitud respecto a la ponencia de nuestro ponente. Bien, una pregunta más. Usualmente se cree que los directivos públicos están alejados de la realidad y por eso los llaman burócratas, de acuerdo a la pregunta de nuestro participante. ¿Cómo cambiar esa imagen ante los ciudadanos? ¿El líder también debe estar presente en los procesos de atención al ciudadano? Buenísimo, la verdad que buenas preguntas, sinceramente. Hemos dicho que el directivo tiene que ser muy, digamos, capaz de comprender su relacionamiento con consigo mismo, ¿verdad? Y con el otro. Y cuando hemos dicho el otro, me refiero a sus jefes, sus superiores, sus pares, sus colegas y sus equipos, en caso los tuviera. Pero permítame añadir dos componentes más. Un componente primero es rescatar, valorar el apoyo de las personas que nos apoyan. Es decir, permítame el pleonasmo, pero hablo de las personas que no son servidores civiles, que trabajan en service, pero que nos ayudan con la limpieza de nuestro espacio, nos ayudan con la limpieza, con el ordenamiento, o sea, creo que es importante también reconocer que la función pública, sin ese conjunto de personas, muchas de ellas con su propio universo, con sus propios problemas, que llegan a las 5 de la mañana a trabajar y que se va muy tarde, o sea, creo que hay que también rescatar que sin ellos nuestras organizaciones no estarían como están. Creo que hay un componente de esos servicios que se tercerizan, pero que aportan tanto. El agradecimiento a ellos también el día de hoy. Y por supuesto, siguiendo un poco esta mirada que Longo le llama, ¿no? La función pública es bifronte, ¿no? Tiene dos caras. No dos caras de una misma moneda, sino así, es bifronte, ¿no? Dos caras literalmente frontales. Una es, por supuesto, el servidor civil que hace posible la función pública, que genera valor público y todo eso que hemos explicado, pero también hay un segundo rostro. Y ese segundo rostro es sin duda alguna el ciudadano. El ciudadano es el fin, es la esencia de la función pública. Y eso creo que nos lleva a pensar en esta pregunta que tan interesante que tiene que ver con cómo logro no solamente escuchar mi espacio, ¿no? Sino también logro escuchar la voz del otro, o sea, el ciudadano. Creo que no hay política pública que pueda plantearse, así lo dicen, recuerden los 8 pasos de Eugene Bardach, 8 pasos para hacer políticas públicas. Qué importante es conectar con la voz del cliente, el usuario, el ciudadano, y la ciudadanía en su conjunto. Creo que es súper importante que comprendamos que solo se pueden plantear políticas públicas cuando comprendemos ese contexto. Porque si no, nos salen hermosos PPTs, nos salen preciosos presentaciones, pero desconectadas a la realidad. Creo que ahí hay una necesaria e imprescindible e ineludible tarea vinculada a cómo conectamos. Y para conectar, esto hay que hacerlo porque nos gusta. Uy, disculpen ustedes, permítanme, por favor, me he olvidado de una última lámina que tienen que verla porque la verdad que la puse con muchísimo cariño el fin de semana que he trabajado esto para ustedes. Aquí está mi última lámina. Voy a proyectar, perdónenme, solamente me olvidé de mi última lámina. Quiero mostrarles esto, que tiene que ver con el cierre. Ahora sí ven mi pantalla, ¿no? Acá está. No sé si ustedes han visto la peli, es una peli buenísima, que se llama El secreto de sus ojos, ¿no? Es de Campanella, un director argentino que, por cierto, ganó el Oscar a la mejor película extranjera, y hay una escena buenísima, que dos personajes, ¿no? Está Ricardo Darín y Francella, y Francella en su personaje le dice, ¿te das cuenta, Benjamín? Le pregunta. El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar. Benjamín no puede cambiar de pasión. Hagamos que esa pasión, y justo me traía a colación la respuesta que hacía, eso no puede cambiar. O sea, si te apasiona este rol que nos permite la vida laboral de desarrollarnos haciendo función pública, que eso no cambie jamás. Porque eso es aquello que hacemos porque nos gusta, porque nos hace sentir que así nuestra vida laboral tiene sentido sirviendo al Estado peruano
a través de los niveles de gobierno en lo que representemos. Ahora sí, dejo de compartir y creo que llega la hora de despedirnos. Muchísimas gracias por su atención. Hagamos que eso que no se puede cambiar sea exactamente nuestra pasión por la función pública, por el servicio al ciudadano, a las ciudadanas, sobre todo a las poblaciones vulnerables. Muchísimas gracias por la invitación a la escuela, a servir. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias también, Cristian. Han quedado algunas más preguntas todavía, están sumamente interesantes. Si tienes todavía un tiempo, podemos Sí, con todo gusto. 2 preguntas más. Sí. Aquí hay una pregunta que es retadora, en verdad, y que hay muchas sumamente interesantes, pero te cuento. Nos preguntan, ¿toda propuesta para generar valor público requiere necesariamente presupuesto adicional? ¿Cómo sortear esa dificultad cuando el presupuesto es limitado? Bueno, creo que la vía de la función pública, valgan verdades, Laura, es una vía no ostentosa. No tenemos un país con muchísimos recursos. Tenemos que hacer función pública y ser conscientes de que los recursos son limitados y que en la mayoría de casos pocos recursos va a haber, ¿no? La idea de la generación de valor público, miren ustedes, cuando le preguntan, van a ver el video, los invito a ver el video de Zulema Thomas, cuando ya le preguntan, ¿y cuánto creció el presupuesto para hacer alimentación a partir de las expectativas de los pacientes, ¿no? Los niños pacientes del hospital? En nada. Es más, se redujeron los precios. Claro, obviamente es una práctica que tiene un equipo innovador, que tiene un proceso definido, que tiene mecanismos de mejora continua, que tiene una cadena logística, o sea, pero son los mismos. No contratas un equipo consultor porque nadie conoce mejor el negocio que nosotros los que hacemos el negocio. Entonces, importante que promovamos permanentemente ideas. Las personas a veces nos encerramos tanto en la función que creemos que nuestro rol es la Biblia y que ahí termina la frontera de nuestro desempeño. Para nada. Ese es el start. Ese es el primer paso para salir a jugar y hacer iniciativas que generen valor. Tenemos que entender que nuestras funciones son nuestra ficha, nuestros 6 en el ludo, ¿no? Quienes son de mi generación entenderán, porque creo que ya no existe el ludo. Pero es el 6 en el ludo, es lo que nos permite salir a hacer el ejercicio de innovar y generar valor. En resumen, no necesariamente la idea del valor público está asociado a recursos, o muchos. A veces lo que hace falta es la innovación, la creatividad y, por supuesto, esta pasión por servir. Y por servir porque nos gusta. Cristian, y en esa línea que estamos bastante positivos, ¿no? Mira, quisiera hacerte una última pregunta. ¿Cómo liderar de manera empática cuando hay un mal clima laboral en una determinada entidad? ¿Podemos lograr ese cambio esperado? Qué buena pregunta de cierre, Laura. A ver, los climas laborales se construyen. Los climas laborales no surgen por generación espontánea. Hay algunos elementos que son ingredientes de un clima laboral adecuado o de un clima laboral favorable. Primero, hay que comprender que es una obligación moral, si se quiere, tener espacios donde las personas se sientan bien, que lleguen a trabajar y que se sientan bien, ¿no? Ese es un tema general. Lo segundo, tenemos que generar espacios donde las prácticas respondan a decisiones justas. Cuando el equipo advierte que el jefe o la jefa es arbitrario, en un caso para favorecer a alguien dice A y para otro para perjudicar dicen B, o sea, ven al jefe como alguien no justo, lo ven como alguien injusto. Cuando, no sé, llega el Día de la Madre y le preguntan, ¿va a decirle a alguien para ir a la actuación? Y ojo con esto es bien importante. Apostemos por la confianza. La persona que desempeña bien su trabajo, cuando le pide permiso al jefe para ir al Día de la Madre a la actuación, no es que va a perder ese tiempo y luego no lo va a recuperar. No, ni siquiera piensen en eso.
va a ser una persona agradecida y va, les aseguro, a hacer tanto o más, con toda seguridad, que la persona que el jefe le niega, y le dice, he visto casos donde me comentan, y no tienes nada que hacer que pedirme permiso para ir al Día de la Madre, por favor, que te manden la foto de la señora del grupo, por Dios. O sea, esas decisiones del día a día, de lo cotidiano, son lo que va a construir precisamente ese entorno favorable. Las personas son agradecidas por naturaleza, pero también, recuerden, cuando un jefe o una jefa no se porta con justicia frente a ellas, lo más probable es que no logre generar lealtades. La lealtad no se compra. La lealtad no responde a la jerarquía o a que yo soy tu jefe y tienes que obedecerme y tienes que hacerme caso. Responde a relacionamientos sanos, de respeto. Y la consecuencia de todo ello en lo cotidiano va construyendo esos espacios laborales. O sea, no es que el liderazgo encuentre, por supuesto a veces ocurre que uno llega a un equipo y encuentra prácticas de chismes, prácticas de poca responsabilidad, es complejo el tema. ¿Cómo logramos la comunicación franca? Sentarnos, hablar franca y fraternalmente y decir, así no vamos a llegar a nada. Necesitamos cambiar. Hay algunas personas que son más proclives, tiene que ver con el autoconocimiento, otras que son más resistentes al cambio, es posible, pero creo que la apuesta vale la pena. Al final se trata de que los equipos sientan que los entornos laborales son espacios de desarrollo de las personas. Hay una función natural del buen liderazgo, que es comprender que las personas a su cargo son como los talentos de la parábola bíblica. ¿Se acuerdan? ¿No? Que le dan 2, que le dan 3, que le dan 5. Es cómo logras que al cabo del tiempo en que tú te tengas que ir, porque sabes que te vas a ir, porque la vida pública como directivo no es eterna, es muy breve. Pero la idea es que cuando tú te retires, o alguien se retire, te diga, me siento como la de los talentos, ¿no? O sea, tuve la satisfacción de, me dieron 5 y logré más. Creo que por ahí va el tema de ese entorno favorable que nos lleva a generar valor público. Muchas gracias, Laura. Gracias a ti, Cristian. En verdad nos da mucha pena que el tiempo sea tan corto, ya tenemos que terminar. Han quedado muchas preguntas súper buenas, de verdad les agradecemos enormemente esa participación y sabemos que además la ponencia, la mayoría está aquí agradeciendo, la han apreciado enormemente, por lo cual les queremos pedir, por favor, hay un link de la encuesta de satisfacción del evento. Les vamos a agradecer que envíen sus respuestas durante estos minutos y vamos ya a cerrar el evento. Les agradecemos haber estado presentes y participado de manera activa en esta tarde. Este es un día especial que se ha visto engalanado con la enorme participación y valiosa participación de ustedes. A continuación vamos a pedirles a los asistentes que deseen participar en la foto final. Vamos a tomar una foto. Le puedan, por favor, aquellos que quieran participar, levanten la mano para habilitar el uso de la cámara. Les agradeceremos, no prendan ni el audio ni compartan pantalla, solamente levanten la mano para que se les pueda habilitar el uso de la cámara. Y vamos a tener una foto final. Ahí estamos, muy bien. Creo que todos están felices de compartir una foto con nuestro ponente. ¿Listos? Por favor, producción, nos confirma. Qué bueno, hay muchos más que se están uniendo a la foto. Nos avisan para sonreír porque ya estamos varios con la sonrisa. A ver. Listo, gracias. Gracias, Laura. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Cristian, me piden como cierre final una frase o una oración con que llevarnos como reflexión y para culminar de la mejor manera este evento. Por favor, unas palabras de cierre final al mismo.
Bueno, primero agradecer, ¿no? Agradecer, creo que en el fondo, esta mirada de entender la función pública como un espacio para desarrollarnos, para agradecer a la vida lo que nos toca aportar. Somos una suerte de conexiones, ¿no? Bueno, mi amiga Laura, que está como moderadora, es ingeniera química, y voy a aludir a su profesión, porque recuerdo la química orgánica, ¿no? Los enlaces, ¿no? Las valencias, y en el fondo somos así, ¿no? Somos como una piecita que responde a un quehacer mayor, y que si sabemos unirnos y enlazarnos de manera correcta con estas polivalencias, podemos lograr cosas positivas. Las redes de corruptos también existen, y planifican y hacen medición seguramente, y hacen una operación estructurada, para poner en términos más modernos. Pero lo cierto es que, así como ellos lo hacen, y lo hacen para mal, los buenos tenemos que hacer redes, tenemos que unirnos. No tenemos que andar peleados, no, pero que no me cae mal ese jefe, qué tal directivo, qué pesado. Tan poco tiempo, tan pocos recursos, y perdiendo el tiempo en eso. Vamos a ponerle buena onda, vamos a ponerle buena vibra. Recuerden, uno puede cambiar de equipo, de todo, pero la pasión jamás. Creo que por ahí va el mensaje. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a todos y que todos tengan una linda tarde. Feliz día del servidor y de la servidora pública. Buenas tardes.